fue el primer blanco con quien entablé conversación. Algunos le llaman el misionero. En su pueblo de España, algunas mujeres le llaman el santo, pero en Ruanda le conocimos como Padre Karoli. No tuvo miedo para enfrentarse a los señores de la guerra. Cuando comenzaron las matanzas, cruzó toda Ruanda con su coche para visitar a los enfermos. Los domingos celebraba misa en 3 o 4 iglesias muy separadas entre sí. En la última, apenas se le oía de lo agotado que estaba. Me decía un amigo, José olvida ya Ruanda. Le respondí, 21 años vividos, compartidos con aquellas gentes, no pueden irse con la furia de una tempestad. Escaparte cuando todo era horror, salvarte porque no eras uno de ellos, es una espina que no puedo arrancar de mi corazón. Me siento como cobarde. Yo creo que el Padre Karoli fue feliz en Ruanda hasta que llegó la guerra. Todavía recuerdo el sonido de las bombas. Tuvimos que salir corriendo. Siempre supo estar al lado de los últimos de la tierra. Afortunadamente pudimos adaptarnos, yo con mi nueva vida y él en su parroquia del sur de España. No sé si el Padre Karoli sigue pareciendo ingenuo y generoso como entonces. No sé si hoy quiere hablar de todos aquellos sufrimientos. Seguramente quedó marcado por la barbarie de la guerra de Ruanda, como yo. Admiro la fortaleza de hombres que consideré frágiles, que vivieron la noche eterna de su fe. Hombres que dijeron sí, con una muerte aceptada. Con esta carta solo quiero recordar a un hombre que sigue presente en el corazón de muchos ruandeses. La historia podrá otorgar el título de santidad o quizás no. Para algunos seguirá siendo el misionero. Para los más jóvenes, Johnny, como a veces se le llamaba. Seguramente hoy sus feligreses le llamarán simplemente párroco. Este es mi recuerdo. El recuerdo de un hombre débil como yo. Para los ruandeses siempre será el Padre Karoli. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.
Era un 3 de enero de 1968. Bueno, estábamos Gregorio da Fonte, que venía de Puerto Rico, Pablo Ruiz de Escudero, Germán García, Suárez García, y estaba yo. Mi madre tuvo un hermano que todavía vivía, era jesuita, estaba en un campo de concentración de China, y mi madre, la pobre, pues lo aceptó con esa resignación cristiana de eso, y bueno, y los hermanos y eso decían, pues ya podían ir otros que están por aquí. Yo sufro mucho los primeros días, porque yo quería comerme aquel mundo, pero yo era un incapaz de hacer todo, porque ni sabía hablar. Y todo lo que pasaba allí me sobrepasaba. Entonces vives ese intento de la ilusión que llevas, lo que has luchado por eso, y te encuentras que eres un inútil. Y que te vas habituando a que tienes que discernir entre lo que tú tienes dentro y quieres dar, y lo que tú tienes que percibir. De niño había pedido en mis oraciones llegar a ser misionero. Ahora es el momento, a los 39 años de edad. La decisión fue una bomba para mis padres. Estás loco, vas a matar a tu madre con esos disgustos. La primera impresión que tuve cuando el avión aterrizó en Bujumbura, en la capital de Burundi, y vi mucha gente con andrajos vestidos, con pesos en la cabeza, y aquello me dio un vuelco al corazón. Y yo, ¿dónde me he metido yo? Me dieron ganas casi de volverme para casa. Pero bueno, he venido por algo, tengo que seguir adelante. Lo mercedario no se entiende sin descubrir la riqueza de la libertad. Jesús me enseñó que nadie tiene mayor amor que el que es capaz de dar la vida por sus amigos. Yo me vine de Burundi porque me echaron, de Ruanda porque nos echó la guerra. Y luego yo también ya caí enferma porque yo estoy operada de cáncer y yo ya no me sentí con fuerzas para volver a pedir otra vez y apretar a la congregación para que pusieran allí otra comunidad. En Burundi se comenzó en Gasenyi en enero de 1968, una antigua misión de los Padres Blancos, labor evangelizadora y labor de promoción humana. Después se abrió otra misión en Gishungu, campo de refugiados ruandeses. Esta tuvo una labor más social, y otra misión en Murisa, a mitad de camino entre Gasenyi y Gishungu. Lo que me fue difícil fue la lengua. Ni hablaban, y como yo no los entendía, no veía nada más que el paisaje. Porque allí llegaba una mujer, así con un flemón, y me pedía, no mufera, ima umuti. Y yo decía, ¿qué es eso? Ya cuando aprendí lo que era un umuti, le daba una aspirina, simplemente una aspirina, o 2 aspirinas, y al día siguiente me venía hecha una moza, y tal, y así, no muriéis, eres mi padre, Aracose, y ya está. Aracose-chan, muchas gracias. Los primeros días son desconcertantes porque llegas y eres como un niño chiquitín que no sabe hablar. Porque claro, oyes hablar el francés más o menos, nos iba sonando. Pero claro, en cuanto entramos en el territorio misional, solamente se veía el kirundi. Hablábamos por gestos y escuchábamos y
Era en cierta manera un sentimiento de angustia, ¿no? De no poder expresarte, de no poder decirles lo que estabas viendo y bueno, esas impresiones que fueron poco a poco enriqueciendo también al mismo tiempo nuestro interior, nuestro modo de percibir el país. Imagine, y video, c'est bien. Miri, güey. Miri, güey. Yo nunca me olvidaré de la primera homilía, a los 15 días, bueno, que yo estaba leyendo y yo hacía un acto de fe. Y yo decía, Señor, me imagino que mis hermanos no me harán ninguna broma de decir algo improcedente, porque yo no sé lo que estoy leyendo. Queríamos crear esperanza en miles de jóvenes y familias. Nos preocupaban sus energías perdidas, aquellos enfermos sin centro de salud, niños sin escuelas, los jóvenes apañando agua en las charcas, aquella alimentación pobre, aquellos pies descalzos, aquellas chozas. Era tanta la pobreza que había que espabilarse y mojarse con todo. Mientras estás allí, digamos, como novato, te dedicas a ayudar a los demás en aquello que puedes. Emprendemos un trabajo con una ilusión extraordinaria, que es el hacer un centro de salud, para que toda gente que tiene una mala atención sanitaria pueda tenerla. Después haces trabajos como desplazar gente, un enfermo grave, llevarlo a un sitio determinado. Esto es fácil de decirlo, pero a veces en noche, en lluvias, y tienes que arriesgarte para llevar kilómetros y kilómetros para una mujer que tiene un parto difícil, llevarla a un sitio adecuado para que pueda dar a luz, o una persona que sufre un accidente. Y los primeros tiempos vas haciendo eso y eso te llena. Lo primero fue levantar escuelas, unas escuelas totalmente rudimentarias. Vemos una de las clases, de las aulas, de los chicos que están en la Eucaristía. Y en segundo lugar, nosotros tuvimos muchísimo empeño en crear un centro sanitario. Si hay algo que a mucha gente le llegó, pues fueron todo tipo de obras de desarrollo humano y social, hogares de caridad para las chicas, talleres de artes y oficios para los jóvenes, de carpintería, albañilería, soldadura. Pablo Paniagua era el logístico y es el que hacía una especie de chambao muy bien hecho, para que nosotros pudiéramos trabajar con los niños. Hacíamos construcciones sencillas, de planta baja, pero muchas construcciones, sobre todo en escuelas, salones grandes, salones que se podían utilizar como capillas y al mismo tiempo también como escuela. Y unas veces en ladrillo, otras veces con piedras de allí. Aquí vemos un poco la forma de construcción. Si puedes acercar bastante la forma, se construye en ladrillo cocido con arcilla. Las junturas se les pasaba cemento para que con las lluvias y por ahí no atacaran a la construcción. Los tejados era una cosa de las que le llamaban la atención. Nosotros en Burundi lo hacíamos todo en hierro. Los mejores diseños de iglesias y de escuelas, sobre todo de iglesias, los hizo José Esteve. Y la ejecución de las obras las realizó Pablo Paniagua y Fray Antonio también. Un poco la capilla, estamos entrando a la casa, aquí el padre José el párroco nos conduce. José tenía estudios de matemáticas, de geometría y bueno, hacía verdaderos malabarismos. De hecho, en alguna ocasión le dijeron, oye, algún arquitecto europeo que pasó, esto es inviable, esto se te va a caer. Claro, el arquitecto venía con la mentalidad de Europa, peso, viento, nieve, esto se hunde. Y dijo, sí, no, esto no se hunde. Y bueno, se hizo una iglesia muy airosa de 20 metros de diámetro, creo que con una columna o sin ninguna columna, no recuerdo ahora muy bien. Y ahí sigue. En estos años hemos construido muchas escuelas artesanales, de educación de base,
Hemos creado poblados, hemos ayudado a la mejora de las viviendas, hemos plantado árboles y hemos podido crear el hogar social, centro de salud y también un campo de refugiados. Ellos comían una vez al día. Ese es el reparto. Pues qué, pues la luz es para los pobres. Teníamos unos repartos semanales para poderle dar harina de maíz. Después había también un poco de aceite, habichuelas, sobre todo habichuelas, porque Ruanda y Burundi estaban acostumbrados mucho a la comida, la habichuela era la comida base. He visto cómo la gente, sin tener nada, apenas ni lo básico, vivían felices, vivían sonriendo, vivían riendo. Niños, más niños. Una misión muy extensa de una población impresionante, que era Gasenye. Es la zona más poblada de toda África, en la que la tierra no era suficiente para alimentar a las personas. La gente te recibía como si fueras el Mesías, ¿no? Y sí, sobre todo los niños se agolpaban y te prestaban todas las atenciones, te traían incluso para la comida lo mejor que ellos tenían. Los guisantes, por ejemplo, no cultivaban mucho, cultivaban muy poquito, pero era muy apreciado de ellos el guisante, y siempre al misionero, cuando ibas a la sucursal, no le faltaba pues un puñadico de guisantes, por ejemplo, o te traían los plátanos. Por las tardes, que era cuando más libres estábamos, salíamos a visitar a los enfermos por las tardes, por las colinas, y era muy bonito porque, en fin, encontrabas a la gente en su ambiente, saboreabas la lengua. Una abuelita muy cercana a la misión que fuimos a visitar con motivo de que había venido el hermano de Ángel y su cuñada, pues fuimos a visitar esta familia que estaba allí a un tiro de piedra de la misión de Ruámico, y la mujer se puso tan contenta que allí empezó a bailar con Ángel. Yo creo que yo hacía de palmero, sí. Lo mínimo, lo que tienen su choza, sus 4 patatas dulces y billumbas, cuatro miserias, nada. O sea, y sobre todo pues la acogida sencilla y hospitalaria de esta gente. Ha comprado las patatas con dinero que le dio el padre el otro día. Era rico, por ejemplo, el que tenía una vaca. Y es que la vaca, traducida en dinero, venía a ser lo que la familia del chico entregaba como dote a la familia de la chica. Entonces, la vaca, traducida en moneda, bueno, le daba la posibilidad de que uno podía formar ya su nueva vida. Les enseñamos también a hacer pozos. 2, 3 personas hacían el agujero, más o menos redondo, llegábamos a los 6 metros y medio de profundidad, a mano, para sacar de las profundidades, pues, para sacar la tierra. Encontrábamos el manantial y después forrábamos el agujero con aros de cemento para que se mantuviera y no cayera el barro sobre el agua. Era pequeño, no teníamos agua potable. Cuando se bebe agua sucia, enfermedades en el vientre, me dije, ¿cómo un blanco puede amar a un negro de tal manera que puede hacer una obra para este negro? Lo que han hecho es lo que me ha gustado. Ellos, la redención de cautivos. Éramos cautivos porque ellos han hecho obras grandes en la parroquia de Gasenye. Gasenye era mi parroquia. Busqué direcciones de organismos internacionales que pudiesen echar una mano a tantos proyectos que nos venían a la cabeza.
un hospital, una escuela de formación profesional, adecentar las fuentes, seleccionar semillas, todo nos valía, porque valdría para aquellas gentes. La catequesis pues servía, además de la evangelización, servía de alfabetización. En alfabetización, entonces teníamos alrededor de unos 6 o 7 mil niños. Allí en las escuelas las hizo la iglesia. Nosotros conocimos ya a los pigmeos en Burundi, y cuando hablábamos de pigmeos y por ahí, a mí me tienen dicho, en realidad son casi como animales. Hablan, se mueven, van a un lado y van al otro, pero su mentalidad es muy atrasada y se ve que no tienen inteligencia. Construí un albergue y empezamos con pocas, 14 o 15 niñas que yo le pedía a los padres. Y nosotros habíamos pensado, se mezclan, los niños son los niños enseguida se integran unos con otros, no será nada difícil. Y ellas empezaron a ir a la escuela, porque no sabían ni siquiera francés, que la escuela se daba en francés. Y yo puedo decir, orgulloso de que al cabo de unos meses ellas llegaban a ser las primeras de clase. Entonces no son como animales, ya veis que no son como animales. Éramos niños, los veía como personas diferentes. Yo diría que son apóstoles. Han estado haciendo muchas cosas para la evangelización y para también el desarrollo de nuestro pueblo. Han hecho cooperativas, han hecho construcciones, han hecho pozos de aguas, han hecho muchas cosas, se puede enumerar. Y la lista sería muy larga. ...8 de febrero de 1986. Las monjas mercedarias siguen con su campaña de vacunación. Las madres sienten el dolor de sus hijos. Hay cosas verdaderamente sobrecogedoras. Un enfermo que estaba en coma, lo ves al día siguiente comiendo una cazuela de judías. O la señora que viene a curarse un diente justo cuando le apremia el dolor de parto. Se retira a un bosquecillo vecino, trae al mundo su hijo y regresa después a su choza. Y aquí no ha pasado nada. Hoy me trajeron un crío que había atrapado una garrapata en oído. Otro niño, acostumbrado a beber en las charcas, se le clavó una sanguijuela en la garganta. Yo he hecho legraos y yo soy enfermera, yo no soy médico. Porque cuando te llegaba allí una mujer a medianoche que estaba a lo mejor de 2 meses o embarazada, sangrando a tomete, pues era ya un aborto anunciado. El elemento del coche lleva consigo prestar nuestro servicio, poder a transportar enfermos cuando te vienen. Una persona te viene un día, pues bueno, que la ha mordido un hipopótamo y que tiene la pierna estrangulada, tienes que cogerla en el coche y llevarla a algún sitio. Trasladado incluso cadáveres, nos lo pedían y vamos, sin ningún tipo de escrúpulo, digamos, higiénico ni nada, lo hacíamos encantados. Podías hacer más de 15 kilómetros, 20 kilómetros para acceder a un hospital. Entonces, ellos hacían de todo prácticamente. Por ejemplo, si una persona se pone enferma, la primera cosa que hacen la población que hacía, las personas que hacían, era llamar al sacerdote. Es el único que tenía el coche. Prácticamente algunos son mártires vivientes. Lo que han visto en muchas ocasiones, atrocidades que han visto, y seguir viviendo, seguir animando para ir adelante, acompañar los refugiados detrás, huyendo y detrás de disparos, ¿no? Algunos son, yo diría que son mártires vivientes. Cuando el gobierno se le puso en la punta de la nariz, nos dijo: están ustedes autorizados para regresar a vuestro país
en el plazo de 15 días. Unas medidas del presidente de entonces, Bagasa, que un poco de celo hacia lo que hacía la Iglesia. En unas declaraciones que hizo en Alemania dice: no puede haber un Estado dentro de otro Estado. Entonces dice: yo voy a acabar con la Iglesia. Entonces empezó a poner medidas represivas, medidas comunistas, prohibido las misas en los días de diario, prohibidas las reuniones, solamente de 2 o 3 personas, si hay más de 2 o 3 personas serán cogidas prisioneras, prohibido tocar las campanas para llamar a misa. Nos llega el obispo y nos dice: oyes, pero no recibisteis ninguna carta. No, digo, estáis expulsados. Y me llama el presidente y me dice que si no salís de aquí, que la voy a armar buena. 23 de octubre de 1986. Es hora de señalar con color de sangre la última despedida del Burundi. Todo ha terminato. La comunità intera di missionari mercedari nel campo profughi ruandese di Mugera ha ricevuto l'ordine di abbandonare il Burundi entro il 28 ottobre. A nuestra compañera, la mercedaria Sor Elvira, no le han renovado el pasaporte. Se le añade una nota en la que se puede leer: por indeseable. Es que, así, como un monseñor Capulungu de la diócesis de Ngose, decía: vosotros os echan, pero a nosotros nos cortan en el cuello. Es muy duro. Buen hombre. El obispo, el de blanco, Joachim Ruhuna, él había dicho unos días antes a los militares, les dijo: no tenéis derecho a matar en nombre de nadie. Y se lo dijo a los militares: tenéis que desobedecer las órdenes de matar. Al día siguiente le cortan el cuello. Ese mismo día fueron expulsados 23 misioneros. Se cerraron las escuelas de alfabetización. Se quedaban en la calle más de 260.000 niños y adultos. Había un gobierno que decía que la iglesia era obstáculo al desarrollo, una mentira como otra, ¿no? Y tuvo problemas con la iglesia porque la iglesia no soportaba las injusticias de este gobierno. Y la medida fue expulsar a los misioneros extranjeros, a los religiosos nativos los encarcelaba, suprimió los seminarios. Si tratta di un'opera umanitaria per l'assistenza di 18.000 profughi del Ruanda e 20.000 profughi del Burundi, con una superficie di 600 km². Opere che comprendono dall'assistenza sanitaria preventiva nei centri ospedalieri fino all'istruzione di base per circa 1.800 bambini e 200 giovani nelle scuole artigiane e la casa sociale. Senza tralasciare la ristrutturazione delle case e la canalizzazione dell'acqua a favore dei differenti villaggi dei profughi. In questa occasione sono stati espulsi i religiosi mercedari Carlos Olvera, Antonio Freijo, Pablo Paniagua y José Esteve, oltre alle religiose mercedarie di Barcellona, Elvira, Bernardita e Loli. Tuvimos 42 horas para sacar la misión. Entonces, pues bueno, esta es la última noche. Es una sonrisa, sobre todo de las chicas africanas que sonríen, pero esa es una manera de llorar muy profunda. Y en esta estamos nosotros, la comunidad que estábamos allí: Carlos Olivera, José Estevez, Pablo Paniagua y yo, y Elvira y Loli. Y esta es prácticamente la despedida. En Ruanda, la misión de Nemba, con una población de 100.000 habitantes, 50.000 cristianos, y finalmente después se abrió en el año 87 la misión de Ruamico, que era atención, seguimiento y misión de evangelización también y de desarrollo humano y social. Un campo de refugiados ruandeses que acaban de llegar de Ruanda. Se instalan como pueden. Estamos en la primera visita, nos instalaremos alguno de nosotros en este campo para atenderlos sanitariamente, nutricionalmente y también pastoralmente. El campo de refugiados es otra realidad totalmente diferente. Es un terreno artificial que nadie del país quería vivir en él, por la mosca tsetse y por la malaria. En el campo de Cambogo, unos 10.000 o 12.000 refugiados. Se llegaba a unos sitios que se veían que había, digamos, baldíos, y entonces allí se asentaban ellos. El hecho de tener que dejar todo, coger lo mínimo, lo imprescindible,
pues para ellos, claro, ya fue volver atrás, digamos. Me contaban en los campos de refugiados, Imana yirirwa ahandi agataja murguanda. Padre, antes Dios viajaba, estaba por los países y venía a acostarse a Ruanda. Ahora Dios ya no viene a acostarse en Ruanda. La guerra de 1990 nos ha metido a los pobres en casa. Desplazados, mancos, cojos, viudas, huérfanos. No hay centro de salud para ellos. Tenemos que hacer algo. La vimos venir porque la guerra empezó por el norte de Ruanda. Las religiosas vinieron y también montaron, digamos, el centro de salud con que tenía las medicinas básicas, algunas medicinas, otras que compramos. Siguen llegando refugiados y desplazados de la guerra. Los refugiados son numerosos. Las mantas que nos quedan en casa apenas llegan a 200. De comida solo tenemos unos 2.000 kilos de judías. Hoy no es posible conciliar el sueño. A tu vera llora 1 o 2 niños y los gritos se prolongan en la noche con insistencia de infierno. Malaria, desintería, cólera. A la mañana habrá quien pida una azada para enterrar al que se ha ido. Fue muy duro, ¿no? Supongo que hacia febrero, mediados de febrero, finales de febrero del 93 hay un gran ataque. En este gran ataque estos desplazados de guerra nos llegan a la misión y en un periodo de unos 15 o 20 días entran, sin exagerar, unos 40-50.000 desplazados de guerra. Lo que teníamos lo habíamos repartido, unas 90 o 100 toneladas de habichuelas, de sorgo entre la población, y los primeros días fue tremendo, tremendo. Hemos visto gente caerse extenuada, muerta allí en la delante de nosotros, llevando enfermos al centro de salud más cercano, a Argüésero, y el campo de la misión pues llenarse de la iglesia, ser cobijo de desplazados de guerra, en fin. Fuimos invadidos, no, fue algo que nos sobrepasó. Estuvimos así como 6 horas en ese zulo que estaba debajo de nuestro comedor, nosotros allí sentados, muertecita de miedo, y Pablo se puso su bata blanca, como si fuera un enfermero, entraba, salía, vosotros quietas ahí, y que si vienen alguien, yo hablo con él. 7 de abril de 1994, son las 9:45. Nos enteramos de que los presidentes de Ruanda y Burundi han sido asesinados. 4 sacerdotes y 9 chicas aspirantes a la vida religiosa han sido asesinados en la casa de jesuitas de Kigali. Todos estamos aterrados. La misa ha acabado a las 8:15. Había tiros a poca distancia de la misión. Sonaba además algún cañonazo. Por nuestra casa pasaban las balas, como había. Tina y yo nos metimos debajo de 2 colchones. Llegan de todas partes, descendiendo de las montañas. Algunos cuentan cosas horribles. Me han matado a mis hijos, me dice un hombre. Dijeron, es mejor que se vayan ustedes de aquí, dice, porque están callados porque están cargando las máquinas, y en el momento que las carguen van otra vez a machacarnos, así que es mejor que se vayan ustedes. Y bueno, pues anduvimos allí como 7 kilómetros cuesta arriba. En el lado de enfrente estaban los que nos tiraban y nosotros íbamos por aquí, por arriba, y ellos venga. Hasta que ya en un momento a mi coche le llegaron las balas a la chapa. Yo ya me aflojé mucho, me paré y me bajé y me puse así al ladito del coche, así en el suelo, y Pablo, ¡vente, este coche mío, deja ese ahí! Nos metimos todos en el de él allí como pudimos y a que lo dejamos abandonar. Un paisano de allí, cercano a la misión, vino a decirme, dice, padre Caroli, mira, han matado a 20 personas. Y anda ya, no me mientas. Sí, han matado unas 20 personas, 2 familias. Y entonces fui con él, estuve viendo dónde era y quedé conmocionado y lleno de rabia, recé un Padre Nuestro y me marché llorando a casa y le dije a José, mira, acabo de ver esto. El padre Juan Carlos advierte que es necesario visitar a los otros desplazados, pero se produce un nuevo tiroteo. En una pequeña choza a unos 200 metros de nuestra casa
hay 20 cadáveres. Fuimos allá y bueno, pues descubrimos le enseñé la habitación de unos 15 metros cuadrados, llena de muertos, unos 20 muertos, y en el momento en que él grabó con la videocámara y yo con mi máquina de fotos hice 2 o 3 fotos así, y con el flash vi que un niño se movía. No me matéis, dijo, somos los padres de la misión, tranquilo, que no te vamos a matar. Entre 10 y 20 muertos había un sobreviviente. Entre ellos, un niño pide auxilio. Toda su familia ha sido asesinada. Vamos a buscar a alguien que te ayude a llevarle a la misión para hacerle las curas de emergencia, ¿no? Tenía heridas aquí en los costados, en las piernas, y bueno, dice, bueno, yo me quedé allí sentado con Donati durante 20 minutos, media hora, pasaba el tiempo, no venía nadie, y así entre luces, oyendo tiros por todos los sitios, digo, madre mía, y entre luces veo 2 sombras, y ahí aparecen, digo, pero ¿cómo habéis tardado tanto? Dice, es que nosotros somos ruandeses, tú eres blanco. Veo la fortaleza del padre Juan Carlos para sacar a aquel niño y traérnoslo para suturar sus heridas. Me acuerdo del nombre, Donati Bonimana, que quiere decir veo a Dios. Efectivamente vio a Dios ese día. A un lado y a otro del camino íbamos dejando cadáveres, ya que estaban ya le habían alcanzado balas y se habían muerto. La gente escapa como puede. Es la desbandada, la desorientación, los gritos. Varios amigos mueren. El dilema se ensombrece por días. ¿Quedamos o nos marchamos? ¿Pero por dónde? Estábamos una noche escuchando la radio y oímos a nuestra general hablar por la radio diciendo, por favor, que quería saber noticias de nosotras. Los aviones de evacuación tenían unas fechas y se habían ya terminado, la fecha de evacuación se había terminado. Entonces nosotros habíamos optado en un primer momento por quedarnos allí, pero ya cuando vimos la situación, cómo iba, cuando vimos que el coronel nos había mentido, cuando vimos que habían empezado a matar a la población sistemáticamente por las casas, por las mijanas, dijimos, aquí no pintamos nada, nosotros ni podemos salvar a nadie, ni nos podemos salvar. Entonces fue cuando tomamos la decisión ya de escapar. 11 de abril. Hay docenas de muertos anónimos. Nos ponemos en los lugares que creemos más seguros de entre los muros de la casa. Las noticias son cada vez más terribles. Radio Exterior de España nos invita por medio de nuestros superiores a abandonar la misión y regresar a España. Los desplazados corrieron antes, porque oían el ruido de las bombas y de los tiros y se fueron antes. Nosotros nos quedamos hasta última hora. Hoy decidimos dejar la misión. Ya no hay seguridad en ninguna parte. Esa noche a medianoche me dice José, dice, oye, a la 1 de la mañana me dice, vámonos, ya no aguanto más. Tengo el corazón que me explota, vámonos. Digo, pero José, vamos a esperar, yo estoy igual cagado de miedo igual que tú, pero vamos a esperar a que amanezca con el alba y salimos. Pero ahora de noche no es bueno salir. Y me dice, no, vámonos, que ya no aguanto. Entonces cogimos una bolsita con las 4 cositas más elementales y a 1 kilómetro nos paran los rebeldes. ¿Dónde vais? Somos los padres de la misión, nos vamos, aquí ya no podemos hacer nada. Uno dice, no podéis pasar. Y el otro dice, sí podéis pasar. Pero bueno, al final se impuso el que dice, no, en estas condiciones no podéis pasar. Mañana podéis pasar, pero ahora de noche no. Y fue un milagro que no pasáramos esa noche, porque si esa noche llegamos a pasar nos hubieran matado, ya no estábamos aquí para contarlo. Eso no te acostumbras nunca. Y lo único que puedes chillar y gritar es tu impotencia y el no poder hacer nada, únicamente el impedir. Lo más que podíamos hacer era pues no ayudar a la masacre esa. Habíamos hablado por teléfono una semana antes y diciendo que estábamos bien, que bueno, que no, en fin, que aunque la situación era de guerra, pero que no había inseguridad. Eso fue una semana o 10 días antes. La mayor parte de nuestros compañeros y misioneros se habían evacuado en esos días. Entonces surgía la duda, en los periódicos aparecía lista de evacuación, fulano,
Quedan todavía en Ruanda los mercedarios José Estevez, Juan Carlos Mancebo. ¿Dónde están? Entonces mi familia preguntando a la curia, el padre provincial loco preguntando a Asuntos Exteriores no sabía nada tampoco, no sabían exactamente por dónde andábamos, ¿no? Fue una situación de angustia, de inseguridad, en fin, un poco de desesperación de parte de nuestras familias, ¿no? Cuando llegué al pueblo no me lo esperaba, allí un montón de niños de la escuela, pues con un panel: bienvenido Carlos, te esperamos, bienvenido a tu pueblo, te queremos. Entonces yo quedé emocionado y bueno, pues en fin, no me lo esperaba, la verdad que no me lo esperaba. Y sí, se acabó aquello y ya está. Y fue una pena porque había mucha gente buena. El hoy que teníamos se lo mataron a salir. Yo lo conocí, pues eso, como un niño, cuando yo llegué allí, un niño de 8 años. Pues Damaso fue una víctima, bueno, y es. Me metieron en una cárcel. Estuve todo el día en esta cárcel. Pablo acompañando el obispo Cristóforo Monzihirgua, también paz descanse, que murió después, que mataron después. Me vinieron a buscar desesperados. Me encontraron en una cárcel militar. Que estuvo a punto de ser degollado también. El pobre pues se ha quedado solo. Gracias que después de todos los vericuetos, de todo lo que eso, pudo trasladarse a Roma. Fui a encontrar a Padre Pablo Ruiz de Escudero. Fui a decir, yo quiero ser como vosotros. No sabía qué decir, como vosotros. Me dice, tú eres pequeño. Tú eres pequeño, no puedes ser sacerdote ahora, hay que estudiar. Bueno, me fui, volví a casa. Pero esta cosa siguió en mi corazón. Tenía esta idea de ser sacerdote para darme a los demás, no a los que ven, a los demás, como los mercedarios lo han hecho. Entonces, crezco, sigo con los estudios hasta que entré en los mercedarios. Hasta el día de hoy estoy. Encontrarnos, hablar de África, de esta misión que hemos llevado, es un encuentro único. Nosotros allí con ellos hemos sido hermanas y hermanos de verdad.
Creo que ha sido una experiencia única para mí y además lo he vivido con intensidad. No somos héroes. El misionero sabe que Dios necesita de sus manos, de su corazón y de su vida para hacerse providencia en los pobres. Hay una motivación, te hace revivir años que fueron importantes en tu vida. Una semana. No pasa un día sin que recuerde a aquellas gentes, a aquellos interminables problemas. Tanto dolor inútil. Jugamos a ingenieros, a médicos, a maestros, improvisamos escuelas, iglesias, conducciones de agua, granjas, agricultura, incluso intervenciones médicas. Pero terminamos por sentarnos con ellos para escucharlos, para aprender, sonreír, aceptar el ritmo de sus haceres. Porque siempre fuimos sacerdotes con tintes de merced, enviados a anunciar la alegría del Evangelio. La misa allí, es que la gente allí es muy celebrativa, celebran mucho las cosas, lo celebran con el cuerpo y con el alma, con el corazón y con el cuerpo, que lo expresan muy bien. Son misas largas, hay que dedicar un largo tiempo a Dios. Vienen para rezar, para escuchar, para bailar, para dar gracias a Dios. Para llegar a la misa del 7, pues tenían que andar 2 horas y veías que era un río de gente. Yo creo que a ellos les servía de expansión. Ellos sabían que ahí en la iglesia podían expresarse con todos sus sentimientos, cosa que les faltaba a lo mejor otro lugar para poderlo hacer así, ¿no? La gente lo vivía. Una Eucaristía allí pues no duraba media hora ni 20 minutos, duraba pues el tiempo que fuese necesario, de 1 hora en adelante. Y eran pues llenas de cantos, de danzas, una música muy rítmica. Nosotros cantamos, bailando también, bailar, porque hay que dar gracias a Dios. Las máximas preocupaciones de Jesús siempre fueron alimentar a la gente, curar a la gente y compartir esa comida entre unos y otros. Esa es nuestra Eucaristía. Muchas veces pues, tomamos la cuestión religiosa como si fuera una huida del mundo. Jesús estaba con la gente, era muy sensible a las realidades y al sufrimiento de la gente. Mi fe ahora mismo la veo más sólida y creo que se lo debo a haber pasado por la misión.
cuando hablas con cualquier misionero o misionera, lo que te dice: a mí me ha dado mucho más la misión de lo que yo le he dado. Esto es verdad. Tiemblo cuando a mi lado veo que todo sobra, y allí, en mi tierra, en África, falta de todo. Recordaré siempre que el pobre es bienaventurado allí en donde hay un rico, y un rico será maldito allí en donde hay un pobre. Contemplando a María, a mí me gusta mucho verla, eso, como madre de aquellos que no tienen el vino de la libertad, que son los cautivos. Rescatar a una persona es una obra para la Iglesia, es la manifestación del amor que la Iglesia tiene por las personas, pero también es un desarrollo del país. Son dos cosas. Que la gente aprenda y que la gente sienta que el ser humano es igual y que el ser humano se comporta de la misma manera siendo hutu, siendo tutsi, siendo europeo. Que por el camino de la venganza, por el camino del odio, por el camino del exterminio, ahí no llegamos a ningún sitio. Al mundo le hace falta capacidad de resistencia ante las dificultades. He visto infinidad de gente que han atravesado la selva ecuatorial perseguidos por la guerra y adelante. El mundo, pues, yo qué sé, amor al prójimo. Más humanidad. ¿Por qué tengo yo que tener tanto y otros tan poco? E incluso yo creo que nos llevaría a revitalizar más nuestra fe. A los que tenemos fe y a los que no tienen fe también serían mejores personas. Yo animaría a que nos aproximáramos con más naturalidad al Evangelio y que el Evangelio nos sirva de inspiración, porque humanamente te llena y te ayuda a ser más humano. Siempre la sociedad siempre tendrá necesidad de Dios. Y Dios, al tener necesidad de Dios, se necesitará de pregoneros, se necesitará de testigos, se necesitará de evangelizadores. Sería bueno y sería también un orgullo para nuestros misioneros que nos evangelizaron al ver que nos han evangelizado, han sembrado en nuestros países el evangelio y nosotros podemos volver a evangelizar. Después de un año y pico, más de un año que estoy aquí, me acuerdo mucho de África, y no solo me acuerdo de África y yo me digo, ¿quién pudiera volver allá? María, ewe mama yangu, we bikira nakupenda. María, ewe mama yangu, we bikira nakupenda. Nakupenda, nakupenda. Nichukue, nipeleke kwake Yesu. Nichukue
Maria, mama wa Rosari, Bikira, nakupenda, nakupenda, chukue, chukue, melekeni, melekeni.